Bueno, como decía el título, qué importante que es recordar a María, la Madre de Jesús. A nosotros, los cristianos, nos dicen que nosotros no veneramos o no le damos importancia a la Virgen María, pero sí, justamente nosotros los cristianos somos los que más valor le damos a quien fue la Madre de Jesús. ¿Y cómo es esto que uno lo recuerda, no? Si uno va a las Escrituras, que es la palabra de Dios, que es la fuente de toda verdad, vamos a buscar en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y ahí habla del huerto del Edén, que es donde comenzó la vida, ¿no? Donde comenzó toda la historia del hombre. Dice Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. La venida de Jesús al mundo tenía que llegar a través de una virgen, ¿sí? ¿Cómo es esto? Entonces, uno a la luz de la palabra lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir? Dice que cuando dice pondré enemistad entre ti, se refiere a Satanás. Le hablaba a la serpiente que vino a engañar a Eva, ¿sí? En el huerto del Edén, para que ella pecara. Y entre tu simiente y la mujer, entre tu simiente, o sea, la semilla que es la descendencia. La mujer, como todos seres humanos, nosotros venimos, ¿sí? O sea, nacemos de una mujer, ¿sí? Pero ¿quién es el que pone la semilla en el ser humano? O sea, cuando hay una relación sexual, el hombre es el que pone la semilla, ¿sí? De genes. La mujer es la receptora. Entonces se gesta la vida a partir del óvulo y el espermatozoide se gesta la vida, ¿sí? Entonces el hombre es el que pone la semilla en el útero, ¿sí? Y se gesta. Entonces la mujer es la receptora. Entonces dice, pondré enemistad entre ti, o sea, entre Satanás y la mujer. Dios tenía que venir, Jesús tenía que venir de una virgen. Dice, la simiente la trae el varón, como decía antes, a través del esperma en el ser humano. O sea, la semilla, la mujer es la receptora. Y en Isaías, si nosotros vamos a Isaías, capítulo 7, versículo 14, fíjense qué importante que es que Isaías ya hablaba de que Jesús iba a venir a través de una virgen. Qué importante que es para el pueblo hebreo, que aún todavía no lo recibe a Jesús como el Mesías. Ya Isaías hace mención de que Jesús venía en una virgen. Dice 7:14, Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. O sea, habla de la Virgen María, ¿no? La mujer es objetivo principal de Satanás. Cuando él le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, le dice a la mujer, a la simiente, que iba a ser, la mujer era un objetivo principal del enemigo para atacarla. Porque el enemigo, Satanás, sabía a partir de la desobediencia de que iba a venir el Salvador. Entonces iba a nacer de alguna mujer, iba a nacer. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto enseñamiento con las mujeres? ¿Quiénes son las que más son atacadas? ¿Quiénes son las que más son violentadas, violadas, abusadas? Sino que son las mujeres. ¿Sí o no? ¿No es así?
Él entendió la profecía que Dios vendría al mundo por una mujer. Por eso hay tanta maldad, como decía antes, hacia ella, tantos abusos, violaciones. Por este motivo es la mujer a quien siempre la ven como un objeto sexual. ¿A quién ven siempre como un objeto sexual? Es el hombre, ¿no es cierto? Siempre la ven como una más, como que no vale. Y como que son las culpables del adulterio, ¿no es cierto? De las infidelidades. No, y bueno, por esta pequé, como le dijo Adán, no, fue la mujer que me hizo caer. Fíjense que en el Medio Oriente todavía a las mujeres la apedrean por adulterio, ¿sabían? Cuando una mujer cae en adulterio la apedrean en el Medio Oriente. Sin embargo, ellos sí pueden tener varias mujeres. Fíjense si no hay, o sea, es ilógico, porque Dios cuando dijo el adulterio se refería al hombre y a la mujer. Pero sin embargo, como que el hombre está ensañado con la mujer. ¿Por qué el hombre está ensañado? Porque bueno, justamente el hombre es el que trae la semilla de Satanás. Entonces siempre hay un ensañamiento contra la mujer. Fíjense que hasta no abusan de los niños, violan, y sin embargo ellos están ahí libres. Pero si una mujer a lo mejor es descubierto su velo en el Medio Oriente, hasta la apedrean, ¿sí? La encarcelan. ¿Quién hace esto? La simiente de Satanás. Todas las personas vienen con esta semilla de maldad. La raíz de toda maldad es el diablo. La misma busca de sacarle su verdadera identidad a la mujer. ¿Quién es la que siempre se siente menos? La que siempre se siente como ultrajada, si no es la mujer. Quizás vos te sientes en esta condición hoy. Has sentido maltrato, abusada, pero hoy día Dios quiere hacerte entender que Él vino a morir justamente por ti. Él vino para darte esa libertad. Vamos a ver cómo fue el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús fue un hecho sobrenatural. Su nacimiento no sería como cualquiera de nosotros, como cualquier otro. El mismo Señor sería Dios encarnado. Si lo vamos a buscar en Mateo, que habla del nacimiento de Jesús, en Mateo capítulo 2, dice así: la visita de los magos. Fíjense que los magos venían de lejos. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, traédmelo saber, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Fíjense en qué importante. Porque si Jesús hubiera nacido
como cualquier otro niño. ¿Por qué? A Herodes no le hubiera molestado. ¿No piensan? ¿Por qué se molestó tanto Herodes? ¿Por qué le sacudió y enseguida quiso matar a niños buscándolo a ese Jesús? ¿Qué tenía miedo? ¿Que le quiten el reino? No era uno más Jesús. Fíjense en que el cielo dio a conocer que iba a venir. El cielo lo manifestó por una estrella. La tierra se movilizó todo. Díganme si a lo mejor escucharon, si de algún otro hubo las mismas revelación o el mismo milagro como fue con Jesús. ¿Acaso con Mahoma lo fue? ¿Se movilizó ante la tierra? ¿A alguien le molestó su nacimiento? No. ¿Con Buda? ¿Alguien se molestó por su nacimiento? ¿Hubo alguna señal en el cielo cuando nació Buda? No. Confucio, Russell, Smith, que son los líderes religiosos de varias sectas, ¿no? ¿Alguno de ellos se molestó? ¿Alguien se enteró? No, fue un nacimiento como cualquier otro. Pero cuando nació Jesús, cambió la historia. Cuando nació Jesús, no fue el mismo. Es Dios mismo que entró a la tierra. Dios mismo sacudió la tierra para hacernos entender que Él venía en carne a morir por nosotros. Que Él estaba dando un cumplimiento a la palabra profética de aquellos tantos que han esperado por tantos años, ¿no? Los patriarcas que han esperado, han tenido fe de que iba a venir un Salvador, el Mesías prometido, Jesús. Ningún líder religioso tuvo la trascendencia que tuvo Jesús, que la tierra lo honró, el cielo lo dio a conocer y la estrella lo anunció. Ese es nuestro Jesús, a quien servimos. Dice en Mateo 2:13, después que partieron de ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande y lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño a su madre y vino a la tierra de Israel. ¿Saben? Por más que el hombre ponga leyes injustas y quiera matar, ¿no?, las vidas de los seres humanos, Dios cuando tiene un propósito con alguien va a nacer el niño de ese que está engendrándose. Dios cuando tiene un propósito se va a dar a conocer, porque es Dios el que da la vida. Amén. Entonces, ¿cómo fue su nacimiento? Vamos a ver cómo fue el nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 1, dice versículo 26, dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con su varón, que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Dice, cuando habla de una virgen desposada, saben, ella estaba comprometida con José, estaban de novio, pero bueno, no habían tenido relación sexual, no se habían juntado, estaban de novios, comprometidos para casarse, ¿sí? Qué importante, ¿no? Mantenerse virgen hasta el casamiento. Dice, con un varón que se llamaba José, y el nombre de la virgen era María. Cuando habla, dice María, es Miriam el significado. Fíjense que no se cambia el nombre. Porque hoy tantas veces de pronto escuchamos por ahí que dicen, bueno, esta es la Virgen María, esta es la Virgen de Luján, esta es la Virgen Guadalupe. Díganme si no deshonran a María. María es María. Sigue siendo María y está en el cielo con Jesús. ¿Quién es el que está deshonrando cuando le va cambiando los nombres? Analicemos la situación. Dice, y entrando el ángel donde ella estaba, dice, salve. Le dice, y eso significa alegrate, María. Sos muy favorecida, fuiste honrada. Fuiste honrada. Qué importante, ¿no? Que esta María era la que iba a traer a Jesús el Salvador. Ella se mantuvo pura y santa. Si ella hubiera tenido relación sexual antes de casarse, no la hubiera elegido, porque tenía que ser sin pecado, tenía que ser un vientre puro. Dios tiene propósitos. Quizás, a lo mejor, si hay una persona que todavía no se casó y piensa de que no hace falta mantenerme virgen. ¿Saben? Para Dios sí es importante que vos te mantengas pura. Porque Dios bendice a las mujeres, Dios bendice su vientre y lo que vas a gestar también. Dios pone la semilla de bendición sobre ti. Dice, alégrate, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. En Lucas 1:29 dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Le dice, será llamado su nombre Jesús. Dice, Él será el grande. ¿Quién es el más grande? Es Jesús a quien tenemos que adorar. Jesús está por sobre todo las cosas. Es a Dios a quien tenemos que venerar. Dice, Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David. Su nombre es el Salvador. Significa Jesús es el Salvador. ¿Cómo fue el nacimiento virginal? La vida se transmite a través de la sangre. El hombre es el dador como decía antes. Entonces, por medio de una relación sexual, nace el ser humano. Pero sin embargo, cuando la Virgen quedó embarazada, fue Dios el que puso el esperma divino. Ella no tuvo contacto con José, ¿entienden? Entonces, después que ella, aparte, fíjense qué importante que es que José no la tocó, le creyó a Dios. No tuvo relación sexual con ella hasta que Jesús no naciera. ¿Entienden? Qué importante que creyó y esperó el tiempo de Dios. Cuánto muchas veces cuesta esperar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos contigo, pero muchas veces tenemos que esperar el tiempo del alumbramiento. Mujer, se necesita un vientre para dar a luz. ¿Sabes? Nosotros somos las que engendramos vida. Nosotros somos las que traemos a los niños. Dios le dio ese privilegio a cada mujer. Un hombre no tiene un vientre para dar a luz. Por más que se junten, si quieran tener
matrimonio igualitario, si quieren tener hijos no pueden, porque solamente a la mujer le dio el vientre para dar a luz. Pero sabes, hoy Dios quiere nacer en tu corazón, quiere engendrar vida en tu corazón y que Jesús realmente nazca en tu vida si aún no lo tenés. Amén. En Romanos 5:12, si José hubiera tenido relación sexual con María, le hubiese transmitido el pecado a través de su esperma. Entonces la sangre de Jesucristo no podría estar contaminada con la sangre humana. De esa manera hubiera nacido en pecado Jesús si hubiera tenido relación sexual José con María. ¿Entienden? Iba a ser como cualquier otra persona. Y Jesús no podría perdonar pecados porque primero Él tenía que ser perdonado. ¿Entienden? Pero Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre es el responsable del pecado en el mundo. Así todos son los que las tratan con tanta bajeza y las usan como objeto sexual a las mujeres. Si hoy estás padeciendo injustamente, ven a la cruz de Cristo. A través de su sangre tienes perdón de pecado y recibirás el regalo de Dios, de ser su hija. Cada uno es responsable de su pecado. No busquemos la culpa, porque muchas veces decimos, pero a mí me violaron. Y por eso ahora, tengo esta inclinación, no puedo salir de esta situación. Pero ¿saben? Dios es el único que te puede perdonar, te hace libre. Cada uno es responsable de sus actos. Solamente tenemos que venir a Él y a reconocer que solo en Dios hay salvación. Cuando uno reconoce que estamos mal, Señor, yo estoy con ira, con bronca por lo que me hicieron. ¿Quién es el que te hace libre? Jesús es el que murió por tus pecados. Eres así porque escogiste ser así. Si te violaron o te abusaron, tienes la gracia de Cristo para tu vida. Cada uno va a dar cuenta por su propio pecado. Somos responsables maduros delante de Dios. El nacimiento virginal de Cristo es una de las principales doctrinas cristianas que tenemos que reconocer. Cualquiera que niega que Cristo no vino en carne es el del anticristo. Este es el principal doctrina, argumento que nosotros tenemos de que Jesús vino en carne. Amén. Ya que Él no nació con el pecado original, vino con el esperma divino. ¿Cómo eran las características de María? Vamos a analizar esto. María fue una mujer sumisa. Lucas 1, ahí donde estamos, versículo 38. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María se sometió a Dios. Ella sabía que tenía que enfrentarse con todas las burlas de todos los que la rodeaban. Ella sabía que podía ser apedreada por haber caído, porque la podían haber tildado de adulterio, ¿entiendes? Porque la vieron embarazada, no se había casado. Ella corría ese riesgo de ser apedreada, de ser maltratada, de ser discriminada. Pero sin embargo, ella bajó la cabeza y dijo, Señor, hágase conforme a lo que tú quieras. Fue sumisa. Hoy, ¿cómo te sientes vos? Quizás, te han maltratado, quizás han abusado de Dios, pero ¿cómo te sientes? ¿No? Quizás hay una relación matrimonial que hay litigios, hay peleas. ¿Cómo estás vos ante tal situación? ¿Respondés de la misma manera? ¿Respondés con violencia? ¿O te sometés
O te sometes a Dios y decís, haga Señor como tú quieras. Yo me someto a ti, tú vas a cambiar a mi esposo. ¿Cómo estarías vos, no? ¿Aceptarías ser cristiana y someterte a las burlas, a los ataques de los que están en contra de la palabra de Dios, en la sociedad, en la familia? Si hoy vino la luz de la palabra de Dios a tu vida, y a lo mejor sos la única que recibís a Jesús en tu corazón, por supuesto que vas a tener las burlas de tu familia, porque justamente es un choque espiritual, ¿no? Dice que pondré enemistad entre ti y tu simiente. Entonces siempre vamos a ser acosadas, maltratadas por aquellos que no son cristianos, que no tienen la semilla de Dios, que no nacieron a una nueva vida en Cristo. Siempre vamos a ser basureados, siempre nos van a poner en contra. Vamos a batallar siempre contra las leyes del mundo que quieren poner. Pero ¿cómo estás? ¿Estás siendo sometida? ¿Eres una mujer rendida a la voluntad de Dios? ¿Eres rendida? Primera de Pedro capítulo 2, 19 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues para eso fuiste llamada, te dice Dios. No es que va a ser fácil. No es fácil la vida con Dios, pero es diferente sin Dios. Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Cómo la estás pasando? Si no lo sigues a Cristo, tu vida va a ser mucho más difícil. Va a ser vacía, sin sentido, sin propósitos en tu vida. Va a ser más dura. Ya que Él dice, duro es el camino de los transgresores. Es duro el camino de los transgresores. Es más duro de lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cómo la estás llevando? María es un ejemplo de gozo también. Fue un ejemplo de gozo, María. Fíjense en Lucas capítulo 1, versículo 46. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esto solamente ocurrió en el anunciamiento. Fíjense en cómo ella, ante toda la situación, dijo, Señor, yo te creo en ti, Jesús. Y espero en ti que vas a cambiar a mi marido. Espero en ti que vas a cambiar a mis hijos. Espero en ti, Señor. Porque solo tú puedes hacerlo. No está en mí, no está en mis habilidades. Por más que vos te esfuerces, que tengas un título, no sé, de psicólogo, él me dice, pues muchas veces no, a veces estudian pensando de que quizás con el estudio lo ayudamos. Pero no, ¿sabes? Al ser humano solamente Dios lo cambia. Dios solamente cambia al hombre. Dios va a cambiar a tu esposo, a tu hijo, a tu hija. Amén. Ella vio la mano de Dios en esta circunstancia y se llenó de gozo. Dice, ¿cómo estamos llevando? ¿Estamos llevando una vida amargada? Dios dice que tenemos que estar gozosos en todo momento. ¿Cómo está nuestra situación? Dios nos quiere ver contentos, alegres, que somos sus hijas. Somos sus amadas. Ella vio la mano de Dios en esta circunstancia y se llenó de gozo. Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros. ¿En qué circunstancia quizás estás enfrentando? Quizás, estás esperando una respuesta de Dios por algo que todavía lleva años orando. Pero ¿cómo la estás llevando? ¿Amargada? ¿Amargada, quejándote, agarrándote con tus hijos, con tu marido? Dios dice, alégrate y gózate. Dice que tenemos que llevar a Él todas nuestras cargas. Dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. No es fácil, ¿no? Parece que Santiago es difícil esta palabra. ¿Cómo voy a estar contenta si, tengo a mi hijo internado? ¿Cómo voy a estar contenta si perdí el trabajo?
¿Cómo voy a estar contenta, no, si me aumentaron los impuestos en los servicios? Señor, ayúdame. Porque el gozo viene de Dios. Y si no tenemos, busquemos a Dios en oración. De Él viene el gozo, de Él viene la fortaleza para seguir adelante, para enfrentarte todos los días. Dile a Dios que Él se encargue de tus problemas. Señor, encárgate de mis problemas, encárgate de esta situación. Ponele ahí, Señor, el recibo de luz. Señor, encárgate de este servicio porque no tengo. Ahí ponele la mano, Señor, en tu nombre voy a pagar. Dice, a veces no reciben porque no piden, dice. Pero si no pedimos, no vamos a recibir. Todos los días quiere Dios que le pidamos. Porque a veces pensamos, ¿no? Y mi marido ahora cuando viene paga. Pero a lo mejor, Dios quiere que vayamos en oración, que no llevemos toda la carga a nuestro marido. Señor, provee para la luz, provee esto. Amén. María fue un ejemplo de fe verdadera. María reconoció que Jesús era su Salvador personal. Ella no se reconoció a sí misma como salvadora, ni mediadora. Dijo, Jesús, mi alma se regocija en Jesús, mi Salvador. María le creyó a Dios y reconoció la verdad de la palabra de Dios. Ella era judía y a pesar de su religión necesitaba un Salvador. María era judía. Saben, muchos están en diferentes religiones, pero saben, Jesús no vino a cambiar de religión. Jesús vino para traer vida y para perdonar nuestros pecados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos. O sea, no hay ningún ser humano sin pecado. No hay ninguno que haya nacido sin pecado. Jesús fue el único que nació sin pecado. Si buscamos en Isaías 53 cómo fue la muerte de Jesús, vamos a entender un poco más. Isaías 53, versículo 3. Dice así: sufrimiento del siervo de Jehová. Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por causa que no pudimos, hasta aquí nomás, no abrió su boca. Fíjense que nosotros no pudimos pagar nuestros pecados. Cristo bajó del cielo para que Él mismo cargó nuestros pecados. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Dios hizo que su Hijo sea desfigurado por nosotros. Saben, cuando nosotros muchas veces vemos quizás películas de Jesús, creo que no se puede comparar. Dicen que los látigos de Jesús eran de 2 metros, más o menos quiero que se imaginen así, eran de 2 metros de largo y las puntas eran de bronces y se enrollaban, cuando uno lanzaba el látigo, se enrollaba en el vientre y en la espalda, y al lanzar el látigo se salían trozos de carne. O sea que luego de 39 azotes ya no tenía más piel. Era como un monstruo, Jesús.
Imagínense, si con una sola latigazo ya iba desprendiéndose. Dice que cuando Jesús estuvo llevando la cruz prácticamente era todo, se veía toda la carne. Era como un monstruo porque se empieza a hinchar. ¿Y por qué Dios permitió eso? Dios lo permitió para hacernos ver lo que hace el pecado en nosotros. El pecado nos deforma como seres humanos y a veces no lo entendemos. Qué triste que es. Fíjense que María, ella estuvo a los pies de Jesús cuando murió, pero Dios no. Dios en un momento lo abandonó. Vamos a buscar en San Juan 19:25. Dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Ahí nos damos cuenta del amor maternal que María tenía. María, después que nació Jesús, se casó con José y tuvo más hijos, ¿sí? O sea, dejó de ser virgen. Entonces, ¿cómo fue que Dios lo abandonó a Jesús? Si buscamos en Marcos capítulo 15, versículo 34. Dice así, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, 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 clama Sabatani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mismo lo abandonó. Jesús sabía que esta separación temporal de Dios llegaría en el momento en que echara sobre él todos los pecados del mundo. Esta separación fue lo que lo aterrorizó mucho. Jesús oró en el Getsemaní, pero la agonía física fue horrible, pero la separación espiritual de Dios fue una tortura mayor. Dios mismo lo dejó a su hijo, a su único hijo, lo abandonó, porque ahí vio todos nuestros pecados en la cruz. En su cuerpo vio todos nuestros pecados. Eso que tú y yo hemos hecho en el transcurso de toda nuestra vida. Eso que quizás hacen los seres humanos y uno dice, ¿y dónde está Dios? Dios ya lo cargó en la cruz por todos nuestros pecados. Dios, Jesús mismo, estaba lleno de toda esa maldad, todo lo atroz, todo lo más vil estaba ahí en el cuerpo de Jesús, cargando por nosotros. Jesús ya murió por nosotros, pero está en cada uno de nosotros el decir, Señor, yo reconozco que vos moriste por mis pecados. Jesús es el que murió por nosotros. Nosotros como madres muchas veces tenemos ese amor maternal, ¿no? Y queremos estar al lado de nuestros hijos, no sé, en dolor, en enfermedad. Pero saben, el amor maternal no es igual al amor ágape de Dios. El amor de Dios es eterno, pero también es justo. El amor de Dios es justo. Y se tenía que hacer justicia por los pecados del mundo. Por eso es que alguien tenía que morir por los pecados, y ese fue Jesús. ¿Saben? Nosotros podemos acunar a nuestros hijos, podemos encubrir sus faltas, podemos encubrir sus pecados, porque tenemos el amor maternal. Pero ¿saben? Dios es justo. Y un día cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios. Lo que hicimos, lo que no hicimos, nuestros hijos también. Porque ¿saben? Dios no tiene nietos. Dios quiere que cada uno lo recibamos a Jesús en nuestro corazón. Dice, ¿quiénes son
aquellos son los que hacen la voluntad de Dios, son mis hermanos. María la tenemos que recordar, como decía antes, como una mujer de fe, de ejemplo a seguir, pero nunca como una para adorarla. Jesús fue el único que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, no fue María. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos que dar cuenta delante de Dios por nuestros pecados y reconocer que solo en Dios hay salvación. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Si nosotros creemos en el Hijo de Dios, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, Dios nos hace hijos suyos. Podés tener una religión sin tener a Jesús en tu corazón. Podés tener una religión, podés venerar a María, podés ir a hacer ritos, podés ir a caminar a hacer sacrificios, pero si no tenés a Jesucristo en tu corazón, no tenés a nadie. No sos salvo. No son perdonados tus pecados tampoco. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podemos estar muy pendientes de la religión, pero si no tenés a Jesús, el amor de Dios en tu vida, a Jesús, no tenés nada. No sos libre. Vamos a buscar en Hechos capítulo 10, versículo 25. ¿Por qué es que no tenemos que adorar a María? ¿Por qué no tenemos que adorar a ella? En Hechos capítulo 10, versículo 25, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio lo quería adorar a Pedro, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Fíjense que Pedro no dejó que lo adoraran. Sin embargo, cuánta gente hoy busca que le adoren, ¿no? Ni siquiera, ni el Papa, ni ningún sacerdote lo tenemos que adorar a nadie más que a Dios. Ninguna virgen, ningún santo. Solamente Dios es el merecedor de toda gloria y honra. No tenemos, dice, adora a Dios nada más. No hay nadie aquí en la tierra que merezca adoración. Nadie aquí en la tierra pagó pecados, sino solamente Jesús. Las oraciones son al Padre en el nombre de Jesús y mediante la intervención del Espíritu Santo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Al Padre tenemos que ir, Padre. Por eso cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que está, cuando oren, dice, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús mismo enseñó esa oración. Hoy tu vida está separada de Dios, por eso te sientes como te sientes, vacía, miserable, sin propósito. Es porque necesitas un Salvador. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Cada uno que se humilla y reconoce su pecado y a Jesús como el único y suficiente Salvador, Él nos da la bendición y la potestad de ser sus hijos y pasamos a ser de la familia de la fe. Quizás estás batallando con una familia aquí terrenal, pero mira, ¿sabes? La familia de la fe es la familia eterna. Este tiempo que podamos sufrir aquí es temporal, es corto, pero si vos te aferrás a la familia de la fe, vas a tener una familia eterna. Así que nos tenemos que amar entre nosotros, soportarnos las cargas, los defectos, porque si no nos amamos acá, ¿cómo nos vamos a ver en el cielo? Esa es la familia que tenés que aferrarte. La familia de acá en la tierra te va a traicionar, te va a maltratar, vas a tener muchos disgustos,
Pero sabes, la familia eterna es la familia bendita. Y ojalá fueran también que los veamos también en el cielo, nuestra familia terrenal. Pero a veces es así y a veces no. Sería lo ideal que toda nuestra casa sea salva. Eso es lo que Dios quiere. Pero está en cada uno de nosotros la responsabilidad de ser salvados por fe. Tu vida necesita un Salvador y ese es Cristo Jesús. No importa lo que hayas logrado aquí en la tierra, tu vida no tiene propósito alguno si no vienes a Jesús. ¿Saben? Antes de morir, Mahoma dijo que no sabía el propósito de la vida. Buda dijo a sus seguidores, busquen la verdad. Confucio dijo, yo no soy el camino. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros creemos en ese Dios vivo y verdadero. Nosotros no creemos en un líder. Nosotros creemos en Dios Todopoderoso, que se dio a conocer como el Dios de la verdad, el Dios vivo, el Dios que transforma las vidas. Podés tener títulos, poder llegar a tener puestos políticos, podés llegar a lugares de poder, pero si no tenés a Cristo no tenés nada. Sos una persona vacía, hueca, vil. Podés tener mucho dinero, pero si no tenés a Cristo gobernando tu vida, sos una persona vacía, no tenés nada. Quizás hoy venís con carga, quizás hoy venís con necesidades, con enfermedades. Dios quiere hacerte libre. El Señor dice, venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén.